¿A dónde fueron los gulags? Algunos escritores anticomunistas rusos, como Solzhenitsyn y Sájarov, y muchos progres anticomunistas estadounidenses, sostienen que el gulag existió hasta los últimos días del comunismo. Si es así, ¿a dónde se fueron? Tras la muerte de Stalin en 1953, más de la mitad de los reclusos del gulag fueron liberados, según el estudio de los archivos de la NKVD citado anteriormente. Pero si tantos otros quedaron encarcelados, ¿por qué no se han materializado? Cuando los estados comunistas fueron derrocados, ¿dónde estaban las hordas medio hambrientas que salían de los campos de internamiento con sus anécdotas del martirio? Pie de página 52. El término gulag se incorporó al idioma inglés en parte porque se hacían constantes referencias a su supuesta existencia. Un miembro importante de inclinaciones progresistas del Institute for Policy Studies, Robert Borsage, me envió una nota en diciembre de 1982 afirmando enfáticamente que el gulag existe. Cuando di charlas en los campus universitarios durante la década de 1980 sobre las políticas de gasto interno del presidente Reagan, me encontré repetidamente con miembros de la facultad que, independientemente del tema en discusión, insistieron en que también hablara sobre el gulag que, según decían, todavía encerraba a muchos millones de víctimas. Mi negativa a hacer una genuflexión ante esa ortodoxia molestó a varios de ellos. Termina pie de página. Uno de los últimos campos de trabajo soviéticos, Perm 35, fue visitado en 1989 por congresistas republicanos y nuevamente en 1990 por periodistas franceses. Ambas partes encontraron solo unas pocas docenas de prisioneros, algunos de los cuales fueron identificados como auténticos espías. Otros eran refuseniks, a quienes se les había negado el derecho a emigrar. Los presos trabajaban 8 horas al día, 6 días a la semana, por 250 rublos, $40, al mes. ¿Qué pasa con el supuesto gran número de presos políticos que se dice que existen en los otros estados policiales comunistas y totalitarios de Europa del Este? ¿Por qué no hay evidencia de su liberación masiva en la era postcomunista? ¿Y dónde está la masa de presos políticos en Cuba? Consultado al respecto, el profesor Alberto Prieto, de la Universidad de La Habana, señaló que incluso un reciente informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos registraba cientos de personas siendo torturadas, asesinadas o desaparecidas en casi todos los países latinoamericanos, pero menciona solo 6 presuntos presos políticos en referencia a Cuba. Si hubo atrocidades masivas hasta los últimos días del comunismo, ¿por qué los regímenes anticomunistas recién instalados no aprovecharon la oportunidad para llevar ante la justicia a los antiguos gobernantes comunistas? ¿Por qué no hay juicios públicos al estilo de Nuremberg que documenten las atrocidades generalizadas? ¿Por qué no se detuvo y juzgó a cientos de líderes del partido y funcionarios de seguridad y miles de guardias de campo por los millones que supuestamente exterminaron? Lo mejor que pudieron hacer los alemanes occidentales fue acusar al líder de Alemania Oriental, Erich Honecker, a varios otros funcionarios y a 7 guardias fronterizos de disparar a las personas que intentaron escapar por el muro de Berlín, un cargo grave, pero difícilmente relacionado al Gulag. Las autoridades de la República Federal Alemana, RFA, capitalista y occidental, formularon un cargo de traición contra las personas que sirvieron como funcionarios, oficiales militares, soldados, jueces, abogados, etc., de la ahora desaparecida República Democrática Alemana, RDA, una nación soberana que una vez tuvo pleno derecho en las Naciones Unidas, y la mayoría de cuyos ciudadanos nunca habían sido súbditos de la RFA. Hasta 1996 se habían llevado a juicio más de 300 casos de traición, entre los cuales se hallaba un ex jefe de inteligencia de la RDA, un ministro de defensa y 6 generales, todos acusados de cumplir con sus deberes legales según la Constitución y las leyes de la RDA, en algunos casos luchando contra el fascismo y el sabotaje de la CIA. Muchos de los acusados fueron finalmente absueltos, pero algunos
fueron condenados a prisión. Lo que presenciamos aquí son los juicios de Nuremberg al revés. Los rojos son juzgados por sus esfuerzos antifascistas por los fiscales amigables al fascismo de Alemania Occidental, utilizando una aplicación retroactiva de la ley penal de la RFA para los ciudadanos de la RDA. A principios de 1997, se esperaban varios miles de juicios más. Pie de página 52. El vicepresidente del Tribunal Supremo de la RDA era un hombre llamado Reinwarth, que los nazis habían puesto en un campo de concentración durante la guerra y que presidía juicios en los que se condenó a varios agentes de la CIA por sabotaje. Fue condenado en 1996 a 3 años y medio. Helen Heymann, que había sido encarcelada durante el régimen de Hitler por sus actividades antinazis, más tarde fue jueza en la RDA, donde presidió juicios contra el sabotaje. Fue llevada a juicio en 1996. Cuando se leyó su condena, el juez señaló que un factor adicional en su contra era que había sido entrenada por un abogado judío que había sido abogado defensor de los comunistas y socialdemócratas. También fueron juzgados los soldados de la RDA que servían como guardias fronterizos. Más de 20 soldados de la RDA fueron asesinados a tiros desde el lado occidental en varios incidentes que no se informaron en la prensa occidental. Véase, Klaus Fisk, Witch Hunt Trials of East German Leaders Continue. Estos juicios violan directamente el Tratado de Unificación de la RDA y la RFA, que establece que todo enjuiciamiento penal de actos cometidos en la RDA debe realizarse de conformidad con las leyes de la RDA vigentes en ese momento. Termina pie de página. En 1995, Miroslav Stefan, exsecretario del Partido Comunista de Praga, fue condenado a 2 años y medio por ordenar a la policía checa que utilizara gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes en 1988. Este es el mejor ejemplo de la sanguinaria opresión roja que los restauradores del capitalismo en Checoslovaquia pudieron encontrar. ¿Una acción que ni siquiera califica como delito en la mayoría de las naciones occidentales? En 1996, en Polonia, 12 policías veteranos de la época de Stalin fueron condenados a prisión por haber golpeado y maltratado a los prisioneros durante la toma del poder comunista después de la Segunda Guerra Mundial, hace más de 50 años. Nuevamente, uno podría preguntarse por qué los líderes postcomunistas que buscan llevar a los tiranos comunistas ante la justicia no pudieron encontrar nada más serio para procesar que un caso de agresión policial de hace medio siglo. La mayoría de los encarcelados en el Gulag no eran presos políticos, y lo mismo parece ser cierto para los reclusos en los demás estados comunistas. En 1989, cuando el dramaturgo millonario Václav Havel se convirtió en presidente de Checoslovaquia, otorgó amnistía a aproximadamente 2/3 de la población carcelaria del país, que no se contaba por millones, sino por miles. Havel asumió que la mayoría de los encarcelados bajo el comunismo eran víctimas de la represión política y, por lo tanto, merecían su liberación. Él y sus asociados quedaron consternados al descubrir que un buen número eran criminales experimentados que no tardaron en reincidir en sus desagradables actividades. Crónicas de un mal desarrollo. En el capítulo 2, analicé el papel de la Revolución Popular en la mejora de las condiciones de la humanidad. Ese análisis se aplicaría también a las revoluciones comunistas, y vale la pena reiterarlo en el presente contexto. Escuchamos mucho sobre los crímenes del comunismo, pero casi nada sobre sus logros. Los gobiernos comunistas heredaron sociedades cargadas con un antiguo legado de explotación económica y subdesarrollo. Gran parte de la Europa del Este precomunista, al igual que la Rusia y la China prerevolucionarias, era en efecto una región del tercer mundo con una pobreza generalizada y una formación de capital casi inexistente. La mayor parte del transporte rural todavía se realizaba a caballo y en carreta. La devastación de la Segunda Guerra Mundial empeoró la miseria en la región,
reduciendo a escombros cientos de pueblos y muchas ciudades. Fueron los comunistas y sus aliados quienes reconstruyeron estas sociedades, aunque fueron denunciados en la prensa estadounidense por dejar sus economías en mal estado. De hecho, los rojos dejaron la economía de Europa del Este en mucho mejores condiciones de las que la encontraron. Lo mismo ocurrió con China. Henry Rosemont Jr. señala que cuando los comunistas liberaron a Shanghái del régimen reaccionario del Kuomintang, apoyado por Estados Unidos en 1949, alrededor del 20% de la población de esa ciudad, aproximadamente 1.2 millones de personas, eran drogadictos. Cada mañana había cuadrillas especiales en las calles cuya única tarea era recoger los cadáveres de los niños, adultos y ancianos que habían sido asesinados durante la noche, o habían sido abandonados y muertos por enfermedades, frío o hambre. Durante los años del mandato de Stalin, la nación soviética logró avances dramáticos en alfabetización, salarios industriales, atención médica y derechos de las mujeres. Estos logros generalmente no se mencionan cuando se habla de la era estalinista. Decir que el socialismo no funciona es pasar por alto el hecho de que efectivamente funcionó. En Europa del Este, Rusia, China, Mongolia, Corea del Norte y Cuba, el comunismo revolucionario mejoró enormemente el estilo de vida del pueblo, en contraste con la miserable existencia que habían soportado bajo señores feudales, jefes militares, colonizadores extranjeros y capitalistas occidentales. El resultado final fue una mejora dramática en las condiciones de vida de cientos de millones de personas en una escala nunca antes vista en la historia. El socialismo estatal transformó países desesperadamente pobres en sociedades modernizadas en las que todos tenían suficiente comida, ropa y vivienda, donde los ancianos tenían pensiones aseguradas y donde todos los niños y muchos adultos iban a la escuela y a nadie se le negaba atención médica. Algunos de nosotros, de familias pobres que cargamos con las invisibles heridas de clase, estamos muy impresionados por estos logros y no estamos dispuestos a descartarlos como algo meramente económico. Pero, ¿y los derechos democráticos que les fueron negados a estos pueblos? De hecho, a excepción de Checoslovaquia, estos países habían experimentado poca democracia política en los días anteriores al comunismo. Rusia era una autocracia zarista, Polonia una dictadura derechista con sus propios campos de concentración, Albania un protectorado fascista italiano desde 1927, Cuba una dictadura patrocinada por Estados Unidos. Lituania, Hungría, Rumania y Bulgaria eran regímenes evidentemente fascistas aliados con la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Luego estaban los efectos distorsionadores que el incesante cerco capitalista impuso sobre la construcción del socialismo. A lo largo de toda su historia de 73 años de invasión contrarrevolucionaria, guerra civil, industrialización forzada, purgas y deportaciones estalinistas, conquista nazi, guerra fría y carrera armamentista nuclear, la Unión Soviética no experimentó un solo día de desarrollo pacífico. En el intento de mantener el mismo nivel militar con los Estados Unidos, los soviéticos asumieron costos de defensa aplastantes que agobiaron seriamente su economía civil. Además, enfrentaron boicot monetario, discriminación comercial y embargo tecnológico de Occidente. Las personas que vivieron bajo el comunismo sufrieron escasez crónica, largas filas, bienes y servicios de mala calidad y muchos otros problemas. Querían una vida mejor, ¿y quién podría culparlos? Sin el cerco capitalista, habrían tenido mejores oportunidades de resolver la mayor parte de sus problemas internos. Todo esto no es para negar las evidentes deficiencias de los sistemas comunistas. Lo que quiero señalar es que gran parte del crédito por la deformación y la decadencia del comunismo debe recaer en las fuerzas occidentales que se dedicaron incansablemente a esa tarea, utilizando todos los medios posibles de agresión política, económica, militar y diplomática para lograr una victoria que seguirá costándole caro a la gente del mundo durante mucho tiempo.